En este momento hacemos contacto con Arturo Sarucán, como les adelantaba, ex embajador de México en Estados Unidos. Mi querido Arturo, ¿cómo estás? Hola Adela, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente, ¿todo bien? Bien, bien. Todo bien, qué bueno, me da gusto. ¿Y los primeros 100 días de Donald Trump, cómo los ves? Pues es una entremezcla de ópera bufa, caos absoluto y muchas alarmas prendidas, porque lo que hemos visto desde el 20 de enero que asumió el poder, pues es sin duda alarmante. Es decir, esta sociedad, este país, este sistema político jamás habían visto lo que estamos viviendo aquí en Washington, pero también en el resto del país, con toda una serie de acciones que ha tomado el presidente, que ha tomado el grupo en el poder. Muchos se mofaban cuando durante la campaña presidencial del año pasado apuntábamos a un famoso llamado Proyecto 2025, diseñado por uno de los centros de análisis más conservadores, que se ha escorado todavía más a la derecha de lo que estaba en el pasado, que había diseñado esta especie de como manual de operación para el gobierno de Trump si es que llegaba a ganar, y todo el mundo se burlaba: no, hombre, ¿cómo va a ser eso? Es una locura. Pues tal cual es lo que hemos estado viendo en estos primeros 100 días. Y una cosa que no deja llamar la atención, Adela, es que, pues tú lo sabes muy bien, muy pocas veces, si no es que jamás, México ha ido adelante la curva que Estados Unidos. Pues ahora sí México ha ido adelante la curva, porque lo que estamos viviendo en Washington no es lo que los mexicanos hemos vivido en nuestro país durante los 6 años de gestión de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, la polarización desde la presidencial, la prensa caracterizada como enemiga del pueblo, un asalto, un acoso constante al Poder Judicial. La semana pasada el FBI aquí arrestó a una jueza que bloqueó una serie de acciones en materia de expulsiones, deportaciones migratorias aquí en Estados Unidos. La evisceración, la destrucción de la administración pública federal que vimos en México. Pues llevamos 100 días en donde burócratas, servidores del Servicio Civil de Carrera de Estados Unidos en todas las dependencias han sido corridos, conminados a renunciar, funcionarios que llevaban 30 años en sus cargos, sobre todo, repito, funcionarios de carrera en los distintos departamentos. Se les notificó en el transcurso de la primera semana que pues, adiós, tenían que ir a buscar otro trabajo. El asalto contra las universidades, el asalto contra los centros de investigación y investigación científica y médica del propio Estado, es decir, del propio gobierno estadounidense. Todo lo que vimos en México lo ha repetido este hombre acá en Estados Unidos, y ya no digamos pues la patraña de la elección robada, que al igual que Andrés Manuel López Obrador con la del 2006, este hombre sigue hoy diciendo que la elección del 2018 le fue robada. Entonces, muchas similitudes. Yo siempre he dicho que López Obrador y Trump son gemelos de distinta madre, pero ciertamente aquí sí los mexicanos, esta película que están viviendo los estadounidenses, que estamos viviendo quienes estamos en Washington, con la debacle que se vive y que se percibe en esta ciudad, pues ya lo vivimos estos últimos 6 años. Ahora, esto pareciera que nunca lo veríamos en el país más democrático del mundo, como Estados Unidos, Arturo, ¿no? Pues sin duda, en parte creo que eso también explica la incapacidad de esta sociedad de movilizarse a, digamos, a acotar las acciones del presidente. Como tú lo mencionabas antes de que empezáramos a platicar, ciertamente ya uno de los contrapesos ha entrado en funcionamiento, que son pues, las encuestas que salieron este fin de semana, una del Washington Post y ABC, la cadena de televisión, otra de Reuters, la agencia noticiosa Ipsos, y otra más de CNN. Todas invariablemente están mostrando un colapso en los niveles de aprobación de Donald Trump. Como tú lo decías, niveles nunca vistos para este primer periodo, digamos, para el primer trimestre, los primeros 100 días de gestión de un presidente estadounidense desde la época de Eisenhower, justo después de la Segunda Guerra Mundial. El manejo de la economía, el punto peor calificado por los estadounidenses por el vandalismo arancelario, que ha hecho que hoy
Goldman Sachs, el banco y la correduría neoyorquina, advierta que de todas las economías industrializadas del G7, Estados Unidos es la que menos va a crecer y a lo mucho tendrá 0.1, 0.2 de crecimiento este año como resultado de esta guerra arancelaria que Donald Trump ha detonado a izquierda y a derecha. Y a derecha, sí. Y también un elemento a mí me parece muy notable porque creo que en algún momento tú y yo lo llegamos a comentar cuando hacíamos el postmortem de la elección presidencial estadounidense en noviembre, que uno de los factores que explicaba por qué había ganado Donald Trump tanto el voto popular como el voto en esos 5 o 6 estados clave bisagra había sido este corrimiento muy importante, el voto hispano. Sí. Pues es precisamente en el voto hispano donde hay un colapso en todas estas encuestas del apoyo y de la aprobación al presidente Donald Trump, llegando a niveles que vimos justo antes de la debacle electoral de Donald Trump en el 2018. Es decir, esa gran oleada de apoyo del votante hispano a Trump que vimos en la elección presidencial de este noviembre pasado, se ha colapsado y ha regresado a niveles de apoyo y aprobación como los que la última vez vimos en la antesala de la elección presidencial del 2018, que acabaría perdiendo ante Joe Biden. Entonces, hay varias cosas ahí interesantes. Las cortes han jugado un papel de contrapeso muy importante, sobre todo en materia de política migratoria. Ahora el Congreso finalmente empieza a buscar acotarle a Donald Trump el uso de una serie de instrumentos legales a los que ha recurrido para justificar sus aranceles punitivos a México, Canadá, pero también a otras naciones, diciéndole al presidente, primero, las atribuciones en materia política comercial no son tuyas, no son del Ejecutivo, son del Legislativo. Segundo, el instrumento con el cual estás justificando una disque emergencia económica para aplicar esos aranceles, pues no se justifica, no está hecha para eso esa ley, no justifica usar aranceles para atender una crisis económica como la que él argumenta enfrenta hoy Estados Unidos. Entonces, han empezado a entrar en funcionamiento algunos de estos contrapesos. La sociedad civil empieza a movilizarse. El fin de semana pasado vimos manifestaciones importantes contra la gestión de Trump en alrededor de 80 ciudades del país, Adela. Y el Partido Demócrata parece que empieza a despertar de ese momento evidente que iba a enfrentar entre pasmo por lo que había ocurrido de shock, en noviembre, de estado de shock, sí. El shock y de una disputa interna de pues, qué fue lo que pasó, quién es el responsable. Empieza a haber ya un poquito más de capacidad de empezar a diseñar primero una agenda legislativa, porque al final del día el primer gran correctivo a esta gestión de Donald Trump pues va a llegar en las elecciones intermedias del próximo año, que ahí es donde el Partido Demócrata debería poder recuperar la Cámara de Representantes para ahí ponerle un alto al presidente Trump, pero ciertamente este país está viviendo momentos y escenas inéditas, pero también hay que decirlo abiertamente, Adela. Es decir, si esto hubiera sido la primera vez que los estadounidenses votaron por Donald Trump. Sí, claro. Pero ya para la segunda vez y para la tercera, porque hay que recordar, es la tercera vez que compite. Ya aquí no había sorpresas, todo el mundo tenía clarito, como decimos en México, de qué lado más la iguana. Y pues aún así los estadounidenses no solo le dieron la victoria en el colegio electoral, sino que por un margen muy estrecho, hay que decirlo, es uno de los clichés que persisten en México y en otras partes de que fue un triunfo avasallador de Donald Trump. No lo fue. El margen en el voto popular fue de 1.5 puntos porcentuales, el margen más estrecho, el segundo margen más estrecho desde aquella elección, ¿te acuerdas tú? Tan reñida entre Al Gore y George Bush en el 2000, la segunda elección en el voto popular más reñida en la historia moderna del país, y por lo tanto, pues el gran reto para el partido es primero definir una agenda que sea atractiva camino a las elecciones intermedias, y a partir de ese momento decidir quién demonios va a ser el que va a llevar la estafeta del partido como potencial candidato o candidata presidencial dentro de 3 años y pico, ¿no? Sí. Entonces, pero sin duda, como tú dices, muy difícil explicar lo que ha sucedido en esta sociedad, a pesar de que hay factores socioeconómicos que podemos
a los que podemos apuntar que explican un poco lo que ha sucedido, esta polarización social, el hecho de que crecientemente el Partido Demócrata ha perdido el apoyo de los votantes de cuello azul, la clase obrera, la clase trabajadora de este país, que crecientemente se está identificando con el Partido Republicano, esta desigualdad social brutal que ya se había empezado a expresar después de la recesión global del 2008-2009 y que se profundiza como resultado de la pandemia, pero ciertamente también, pues ahora sí que bajo aviso no hay engaño, es decir, los estadounidenses tienen lo que decidieron votar en noviembre y pues aquí tenemos las consecuencias a plena luz del día. Pues sí, porque que no se llamen a no, Sin la duda. verdad que no se llamen a ilusos, lo sabían, pero también me parece que un poco lo que se dice es que se ha estado gobernando de manera muy errática, Arturo, ¿no? Dice una Caótica. y muy errática. Yo creo que parte también es decir, hay un poco en esa locura hay un poquito de método. Es decir, que es crear caos y crear una falta de certeza en torno a las acciones y a las decisiones de política pública que va a tomar el presidente. Hay un famoso estratega político electoral estadounidense que tú conoces bien, que dijo que un poco el mantra de la gestión de Trump es inundar la zona de mierda, flood the zone with shit, es decir, todos los días inventar, generar un escándalo. Y otra vez, algo muy parecido a lo que vimos con Andrés Manuel López Obrador desde la triple presidencial, los 6 años con esta política de humo y espejitos distrayendo de los temas de fondo, porque lo que sí se está viendo es una reestructuración profunda del gobierno federal, un asalto abierto a las universidades de este país en esta guerra cultural profunda que ha caracterizado a Estados Unidos durante los últimos años. Y aquí sí hay toda una serie de grupos conservadores republicanos que a lo mejor no les gusta lo que está haciendo Trump en el fondo, pero que saben que él es el vehículo para poder generar un corrimiento ideológico fundamental, hasta te diría yo, fundacional en la historia moderna de este país. Ya. Oye, ¿y qué es lo que más le preocupa a la gente allá? Digo, evidentemente el dinero, ¿no? Su bolsillo, pero la ilegalidad también, ¿no? ¿Cómo se controla? La ilegalidad, y por eso un poco en muchas de estas 3 encuestas que han salido desde el fin de semana, uno de los temas que más destaca en las apreciaciones de los encuestados es que el presidente ha ido demasiado lejos con sus ataques al Poder Judicial, con la destrucción de la administración pública federal y del gobierno, con su decisión de ignorar decisiones de jueces, por ejemplo, en la deportación de migrantes que o no tenían motivos para ser deportados, o en un par de casos de ciudadanos estadounidenses que, pues, por hablar español, por tener la tez de otro color, fueron arrestados y deportados sin más, y habiendo jueces que instruyeron a la administración a regresar esos vuelos de repatriación a El Salvador, a territorio estadounidense, la administración simplemente dijo, ya no podemos porque los vuelos están en espacio aéreo internacional y las decisiones de ustedes no aplican a espacio aéreo internacional. Entonces, este tipo de actitudes son las que ya se empiezan a reflejar precisamente en estas encuestas y que explican, en cierta medida, la caída importante de aprobación del presidente, pero sobre todo al final del día es lo que ya se empieza a ver y a notar y a percibir, que es el impacto económico que están teniendo las decisiones del presidente. Lo ves aquí en Washington, con todos estos servidores públicos del Servicio Civil de Carrera que han sido corridos, está viendo ya señales de una recesión brutal en la economía de la zona metropolitana de Washington D.C., que es al ser una ciudad burocrática, una ciudad digamos que básicamente es la capital del país. Claro, el corazón, claro. Es el corazón, pero además todo lo que gravita en torno al gobierno como actividad económica, ya se están empezando a notar. Lo ves aquí, sales a la calle y hay casas a diestra y a siniestra en venta, la gente pues evidentemente sin poder pagar
hipotecas porque pues, han perdido el trabajo esto ya le está empezando a pasar factura muy importante al bolsillo del consumidor estadounidense. Un presidente que, por cierto, ganó por las percepciones erradas Sí. que había sobre la economía al momento de ir a las urnas en noviembre pasado, cuando pues, un buen segmento de la opinión pública estadounidense, a pesar de que los datos macroeconómicos eran positivos, pensaban que pues, las cosas estaban peor de lo que habían estado en muchos años, y en gran medida también por eso votaron por Donald Trump. Oye, Arturo, un par de preguntas rapidísimas. ¿Lo ves recomponiendo, retomando una ruta distinta? Pues mira, ya lo hemos visto recular con los aranceles. Es decir, sí. A pesar de que en México, es que somos muy buenos negociando. Es decir, la razón por la cual Donald Trump ha ido jugando al bote pateado con los aranceles o ha reculado con algunos aranceles son las reacciones de los mercados y las reacciones de pues, varios líderes de empresas emblemáticas de este país que han ido a la Casa Blanca a decirle, si usted prosigue esta ruta, va a generar una crisis y una recesión económica brutal y va a haber una pérdida de empleos brutal para nuestros sectores. Entonces, estos elementos lo han hecho recular. No creo que va a haber una recomposición medular del estilo de gobernar de este hombre, pero a lo mejor algunas de las decisiones en materia política económica las va a tener que, digamos, recalibrar. Sobre todo, por ejemplo, lo vimos con sus ataques incesantes contra el presidente del Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos, hasta que los mercados le dijeron, ya párale, y pues, en los últimos 10 días no ha dicho ya ni pío sobre Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, a quien amenazaba con correr, atribución que no tiene el presidente. Que no tiene, claro. Entonces, yo creo que vamos a ver ajustes, pero este estilo caótico lo vamos a seguir viendo el vandalismo diplomático del presidente, que por cierto pues ya le costó en Canadá, porque la apuesta de Trump es justo lo que te quería preguntar, pues ya le costó. La apuesta de Trump era que ganara el Partido Conservador. Se dedicó a trolear a los canadienses desde el primer día de su gobierno, incluso antes de tomar la presidencia. Y pues ahora sí que Donald Trump se convirtió en el mejor estratega y jefe de campaña del Partido Liberal. Que ayer retiene el poder, casi obtiene la mayoría absoluta en el Parlamento, le faltan creo que 2 o 3 escaños, pero pues es una bofetada a precisamente este vandalismo diplomático del presidente. Ahora, en otras partes del mundo hay mucho más en juego, lo que está pasando con las posturas de Estados Unidos con respecto a Ucrania, a este acercamiento y arropamiento de Rusia, que son alarmantes y escandalosas, pues ahí sí puede tener otro tipo de derivaciones. Los europeos, como te imaginarás, Adela, están alarmados. Yo he tenido por lo menos 2 o 3 cenas con embajadores europeos que me han pedido sentarme con ellos a platicar, y pues ya te imaginarás las alarmas por la posible aventada por la borda de Europa ante Rusia, que pues, la política de Trump en materia de relaciones exteriores está generando, ¿no? Entonces hay otros aspectos de su gestión que si bien en la parte económica creo que vamos a ver por la fuerza por lo menos caos, no sé si mejor política pública, pero ciertamente menos caos. En el frente de la política exterior creo que vamos a ver más de lo mismo, incluso el saldo se puede complicar aún más en las semanas y meses por venir. Finalmente, Arturo, la relación con México, por ahí trascendió que la más reciente llamada que sostuvieron Trump con la presidenta Claudia Sheinbaum no fue muy amable, fue un poco ríspida, no sé qué se diga por allá. Pues sí, no, las cosas no están bien, es decir, gran parte de lo que está ocurriendo, hay que decirlo, digo, hay que subrayarlo y decirlo sin tapujos. Parte del reto es que la presidenta Sheinbaum ha heredado un gobierno federal mexicano, como lo que está haciendo Trump acá con Estados Unidos, totalmente viscerado. Es decir, por ejemplo, anoche la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, USTR, emite un informe anual sobre propiedad intelectual, violaciones a la propiedad intelectual. En este informe, por primera vez se coloca a México en la lista prioritaria de 8 países que están violando prácticas y compromisos en materia de propiedad intelectual, incluso al amparo del TEMEC. Y gran parte de eso es que pues, durante los últimos 6 años se destruyó la capacidad
de la Secretaría de Economía, de los órganos reguladores para vigilar temas de propiedad intelectual en todos los frentes, desde pirateo hasta farmacéuticos pirateados de China, que nos han colocado en la lista prioritaria de violaciones a la propiedad intelectual. Lo que afortunadamente se anunció ayer que se había resuelto la decisión de México de entregar el agua que adeudamos a Estados Unidos por el río Bravo, pues otra vez fueron 6 años en las que el gobierno de México decidió ignorar el tema hasta que le reventó a Claudia Sheinbaum. Entonces tenemos una agenda, el tema del tomate, el tema del gusano barrenador, que también finalmente ayer México ha permitido reiniciar los protocolos de investigación, de monitoreo que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos lleva en México para evitar que el gusano barrenador cruce en las exportaciones ganaderas mexicanas hacia Estados Unidos. Es decir, toda esta serie de pequeños infiernitos que le están generando piedritas en el zapato a la relación con Estados Unidos, pues van a ser bien complicada la relación con un presidente que además, Adela, pues ya encontró el camino, que es cada vez que haya un tema con el cual presionar a México, pues vamos a vincularlo a los aranceles punitivos, porque ya le funcionó con López Obrador en el 2019 y ya le está funcionando con este gobierno mexicano cuando, pues a raíz de los aranceles punitivos, pues desplegamos las tropas que desplegamos a la frontera, cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo en una serie de frentes y cuando pues, nos amenaza con aranceles punitivos, inmediatamente hacemos la entrega del agua. Entonces vienen momentos de enorme fluidez, viene además un proceso bien complicado camino a la revisión que tendría que nominalmente ocurrir en 2026 del TEMEC, y digo nominalmente porque me parece que la jugada de Donald Trump va a ser brincarse la revisión, ir directo a una renegociación del acuerdo y no esperarse a julio 26, sino hacerla lo más pronto posible. Entonces, vienen momentos bien complicados. Oye, una política que conocemos muy bien, con una larga trayectoria y una mujer muy, muy inteligente, nos comentaba que pues desde que tiene vida no recuerda que una posible tercera guerra mundial estuviera tan cerca, ¿no? Yo no sé si una tercera guerra mundial, pero ciertamente la posibilidad de que haya una serie de nuevos conflictos regionales, sobre todo más si por ejemplo, una China envalentonada por la lectura que desprende de lo que está haciendo Trump con Ucrania, pues ahora sí que aventar a Ucrania por la borda, si China decide dar el zarpazo por Taiwán, si en el Medio Oriente evidentemente Trump le sigue dando manga ancha a Netanyahu en lo que está haciendo en la Franja de Gaza, que puede generar un conflicto regional en la zona, y ciertamente si Putin, a raíz de un potencial acuerdo en donde se le legitima la ocupación de otro cacho más de territorio ucraniano, pues imagínate las repúblicas bálticas, Polonia, Moldova, cómo están inquietas ante la posibilidad de que Rusia pueda repetir el numerito con Ucrania en otra de las ex repúblicas soviéticas. Claro. Mi querido Arturo, siempre es interesantísimo y un gusto hablar contigo. Espero que pronto lo hagamos de nuevo. Te mando un beso y un abrazo con todo mi cariño. Gran gusto, Adela. Cuídate. Gracias, querido Arturo. Muchas gracias.